Más de 60 personas murieron hoy en Myanmar por disparos de las fuerzas de seguridad durante nuevas protestas, mientras el ejército celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Tras presidir un desfile militar, el líder de la junta que tomó el poder por la fuerza el 1 de febrero reiteró su promesa de realizar elecciones, pero sin dejar claro cuándo. Cientos de venezolanos continúan llegando a Colombia huyendo de operaciones militares contra presuntas disidencias de la exguerrilla colombiana de las FARC y denunciando abusos del ejército bolivariano y el asesinato de civiles. Representantes del Congreso estadounidense viajaron a la frontera sur para pedir al presidente Joe Biden una solución al aumento del flujo de migrantes que quieren pasar desde México. Los demócratas demandaron humanidad para los niños que viajan sin compañía y los republicanos culparon a la administración por reversar políticas de Trump. Regresamos con ustedes para actualizar la información más importante de América Latina y del mundo. Las fuerzas de seguridad de Myanmar dispararon y mataron a más de 60 manifestantes en otra jornada de represión brutal de la junta militar, que celebra hoy el Día de las Fuerzas Armadas. Para los civiles que piden democracia es el día de la vergüenza del ejército, que desde el golpe militar del 1 de febrero ha matado a más de 300 personas. Pese a la violencia, el líder de la junta dijo que los oficiales se protegerán a la gente y afirmó que habrá elecciones, pero no dijo cuándo. Las Fuerzas Armadas de Myanmar muestran su músculo militar. Tanques, cañones, misiles marcan el ritmo de la ceremonia del Día de las Fuerzas Armadas. El general Min Aung Hlaing pasa revista a sus tropas. Desde el golpe de Estado concentra todos los poderes. El Día de las Fuerzas Armadas conmemora la resistencia de los militares contra la ocupación japonesa en 1942. Sin embargo, este año la demostración de fuerza parece dirigirse al movimiento de desobediencia civil. No debemos aceptar las reivindicaciones por la vía del terrorismo, ya que pueden perturbar la tranquilidad del país. Cuando levantemos las disposiciones del estado de alarma, organizaremos elecciones libres y justas para transferir las responsabilidades gubernamentales. Pero sin un calendario fijo y frente a la represión mortal del ejército, los manifestantes persisten con las protestas. Este 27 de marzo se han organizado nuevas movilizaciones. La policía respondió con fuego real que causó decenas de muertos. El día anterior, con la vista puesta en esta jornada, el ejército había difundido un mensaje a través de la televisión del Estado: no mueran en vano. Según distintas asociaciones, desde el golpe de Estado del 1 de febrero, más de 300 personas han fallecido y alrededor de 3.000 han sido detenidas. Mientras tanto, la presión de la comunidad internacional no tiene demasiada incidencia. Cada resolución de la ONU es bloqueada por Rusia o China en el Consejo de Seguridad. De hecho, estos dos países han sido los únicos en mandar delegaciones para asistir al desfile militar. Vamos a Colombia, donde según las autoridades, cerca de 4.000 venezolanos han llegado al territorio desde el pasado domingo, huyendo de una serie de operativos militares por parte del Ejército de Venezuela contra campamentos ilegales y grupos armados colombianos. Los migrantes denuncian graves abusos por parte del Ejército venezolano, incluyendo el asesinato de inocentes. El informe es de Andrea Amaya. Cruzan el río Arauca, en balsa. Huyen de una serie de operaciones militares en Venezuela por parte del ejército. El desplazamiento masivo de venezolanos comenzó el 21 de marzo, luego de que tropas militares bolivarianas lanzaran una ofensiva aérea y terrestre contra grupos armados ilegales en el municipio de La Victoria, ubicado en el estado de Apure, frente a la ciudad colombiana de Arauquita. Algunos migrantes denuncian que las fuerzas venezolanas incurren en falsos positivos. Quedarme no me podía quedar porque lo están matando a uno. Por lo menos a unos señores que quedaron, unos vecinos los mataron y les pusieron unos uniformes del ejército venezolano y los hicieron pasar por guerrilleros. El fiscal general de Venezuela prometió investigar las denuncias y sancionar a los responsables. En Colombia, el desplazamiento de miles de venezolanos ha agravado la crisis humanitaria en los albergues improvisados en medio de la pandemia de COVID-19. Alrededor de 4.000 personas han estado ya en el municipio. Hoy recibimos una gran afluencia de personas también que venían desde La Victoria hasta Apure y la verdad pues estamos contribuyendo para que ellos estén aquí con toda tranquilidad. Esta semana Colombia expresó su preocupación por la situación en la frontera e instó a la comunidad internacional a contribuir con ayuda para los desplazados.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Venezuela respondió en Twitter, rechazando las declaraciones de la Cancillería colombiana y en un comunicado aseguró que las operaciones militares se han hecho contra campamentos ilegales de grupos armados colombianos. Venezuela informó además de la muerte de 2 soldados, la detención de un líder de un grupo armado ilegal y la captura de otras 32 personas. Colombia es el principal destino de los migrantes venezolanos que huyen de la crisis. En febrero anunció que otorgaría un estatus de protección de 10 años a cerca de 1,7 millones de personas del país vecino. En noticias de Estados Unidos, este viernes 2 grupos de congresistas visitaron la frontera sur del país. Republicanos y demócratas están de acuerdo en que existe actualmente una crisis humanitaria en la frontera por el arribo masivo de migrantes, principalmente menores no acompañados. Pero no están de acuerdo en quién es el responsable. Los demócratas señalan la herencia de la era Trump, mientras que la oposición ataca las políticas de la nueva administración. Veamos. Demócratas y republicanos visitaron la frontera sur de Estados Unidos. Su visita llegó con narrativas dispares, en un momento en el que el país registra su mayor flujo de migrantes en las últimas 2 décadas. Para los republicanos, representados por John Cornyn y Ted Cruz, el tour sirvió para exponer la gravedad de la situación. Lo que nos trae aquí ahora es esta crisis humanitaria inmediata. Esto es la consecuencia directa de las decisiones políticas de la administración de Biden, de parar la construcción del muro, de volver a capturar y liberar migrantes y acabar con la política de quedarse en México. Paralelamente, los demócratas de la delegación del Congreso dieron una rueda de prensa tras su visita a una instalación de acogida para niños migrantes que llegaron solos a la frontera sur con Texas. Su prioridad, asegurarse de que los niños están siendo tratados con humanidad. I myself was a child who fled Yo misma fui una niña que huí, como estos niños, de la violencia desmesurada, situaciones que creo que a menudo olvidamos aquí, en el confort de Estados Unidos. Oftentimes we forget to consider here in our comforts in the United States. Por su parte, Joe Biden recurrió a Kamala Harris para ponerla al frente del reto de acabar con el problema migratorio desde la Casa Blanca, una problemática a la que califica de temporada, ya que es la época del año más segura para viajar. Seguimos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden calificó de ataque flagrante a la Constitución la ley aprobada por las autoridades del estado de Georgia, que afecta la normativa electoral estatal. La legislación, que restringe ampliamente las votaciones por correo, fue impulsada por los republicanos. Grupos de derechos civiles presentaron una demanda federal contra el proyecto, que es señalado por los demócratas como un método para reducir la influencia de los votantes afroamericanos. Natalia Plaza nos cuenta más. Un golpe a los cimientos del sistema electoral en Georgia. Tras la luz verde del Congreso local, el gobernador republicano firmó y convirtió en ley un polémico proyecto que modifica radicalmente las leyes electorales en el estado. Comenzamos a trabajar con la Cámara y el Senado en nuevas reformas para facilitar la votación y dificultar las trampas. El proyecto que promulgué para convertirlo en ley hace eso. La controversial ley impone diversas restricciones a la votación por correo, como la obligatoriedad de presentar una identificación con foto, reducir el tiempo para solicitar las boletas para el voto en ausencia y limitar la ubicación de las urnas y su tiempo de acceso a ellas. La normativa reducirá además el poder de la Junta Electoral y la del secretario de Estado, Brad Raffensperger, quien rechazó los intentos de Trump por revertir los resultados de noviembre. Dará más poder a la legislatura, actualmente en manos republicanas. Otra de las polémicas medidas es la prohibición de suministrar alimentos y bebidas en las largas filas de votación. Es enfermizo. Decidir en algunos estados que no se puede llevar agua a las personas que hacen fila esperando para votar. Que no habrá votaciones por correo en las circunstancias más difíciles. La oposición demócrata denuncia que la ley busca restringir el acceso al voto por correo de la población afroamericana. En las últimas elecciones, 1,3 millones de votantes en el estado recurrieron a esta modalidad de votación, algo que fue clave para convertir a Georgia, histórico bastión republicano, en uno de los estados bisagra que llevó a Biden a la presidencia, también en el territorio que neutralizó el poder conservador en el Senado. Los republicanos han impulsado una serie de reformas a las leyes electorales en varios estados, como Arizona, Michigan o Florida, bajo infundados señalamientos de fraude, impulsados por el propio Donald Trump tras su derrota.
Historiadores franceses publicaron un informe condenatorio que expone los fallos de Francia durante el genocidio de Ruanda, que vio como 800.000 personas, en su mayoría de la etnia Tutsi, fueron masacrados en 1994. La principal conclusión del informe es que Francia tiene una responsabilidad abrumadora por sus fallos militares y políticos, pero sin embargo no acusa al país de complicidad en el genocidio. 27 años después del genocidio de Ruanda, un grupo de historiadores franceses publicó un informe afirmando que Francia tiene una responsabilidad abrumadora en el genocidio. Las autoridades francesas apoyaron al régimen, que era racista, corrupto y violento, se afirma en el informe. Basándose en el argumento de que los rebeldes tutsis eran una amenaza para los hutus, el gobierno francés armó y entrenó a estos últimos, dado que los consideraba sus aliados. Las autoridades francesas instaron políticas que estaban completamente desconectadas de la realidad, estaban basadas en divisiones étnicas, y ese acercamiento empeoró la crisis étnica. El informe denuncia la ceguera de Francia ante las preparaciones del genocidio. En 2019, France 24 emitió el testimonio del antiguo jefe de la cooperación militar en Ruanda. Dijo que él había alertado a sus superiores sobre el inminente riesgo de genocidio, pero Francia no hizo nada. Entre varios puntos del informe destaca el hecho de que Francia se negara a arrestar a los líderes hutu cuando entraron en una zona segura creada para las víctimas. El comandante francés urgió a París el permiso para detenerlos, pero el presidente francés se negó, tal y como explicó el antiguo jefe de su oficina. Las Naciones Unidas nos dieron un mandato humanitario, no uno judicial. No estábamos trabajando para una corte. Ruanda acusó a Francia de complicidad en el genocidio, pero el informe de los historiadores franceses dice que ningún archivo corrobora esta teoría. Los ministros de Relaciones Exteriores de China e Irán firmaron un acuerdo de cooperación de 25 años en una ceremonia transmitida en vivo por la televisión estatal. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, realiza la visita de Estado para fortalecer la cooperación y antes de la firma se reunió con el presidente Hassan Rouhani. Se espera que el pacto incluya inversiones chinas en sectores clave como energía e infraestructura por valor de $400.000 millones. A cambio, Beijing espera que Teherán garantice un suministro estable de petróleo y gas a precios competitivos. En Etiopía hay un anuncio que podría conducir a un avance después de meses de guerra. El primer ministro Abiy Ahmed dijo que las fuerzas militares eritreas se retirarán de la región de Tigré, en disputa armada desde el pasado noviembre. Las declaraciones llegan después de que el mandatario admitiera que se han cometido crímenes de guerra durante los meses de enfrentamientos, pero sin atribuir responsabilidades. Marina Sardiña nos amplía. Luego de meses de conflicto y tensiones constantes, el ejército eritreo acordó retirar sus tropas de la disputada región de Tigré, en el norte de Etiopía, fronteriza con Eritrea. Así lo anunció el primer ministro etíope Abiy Ahmed, que esta semana, tras meses de negación, admitió la presencia de militares eritreos en el territorio desde noviembre de 2020, con la escalada de los ataques. El gobierno de Eritrea ha aceptado retirar sus tropas de la frontera etíope. La Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía se hará cargo de la vigilancia de las zonas fronterizas con efecto inmediato. El Premio Nobel de la Paz etíope no informó de cuántos soldados eritreos se movilizaron, pero testigos estiman que podrían ser miles. Además, reconoció que durante los enfrentamientos con las fuerzas rebeldes tigriñas se cometieron crímenes de guerra, sin aceptar responsabilidades. Tanto el ejército eritreo como el etíope han sido señalados de saqueos, masacres y violaciones. La gente fue asesinada por las balas, las armas pesadas y los tanques disparaban y las casas fueron quemadas. En este momento la gente huyó. Si los atrapaban, los mataban. Era el ejército eritreo el que hacía esto. Este viernes, Naciones Unidas consiguió entrar a los campos de refugiados eritreos en Tigré, por primera vez desde noviembre. Durante una misión conjunta en la zona con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, encontramos ambos campamentos completamente destruidos y todas las instalaciones humanitarias saqueadas y vandalizadas. ACNUR está profundamente preocupada por el bienestar de los refugiados eritreos que residían allí. Todos han huido de los campos. El conflicto en Etiopía estalló el pasado 4 de noviembre. Desde entonces, casi 1 millón de etíopes y refugiados eritreos han huido al vecino Sudán. Hasta aquí el informativo, pero volvemos en minutos. Siga con nosotros en France 24.